de presentar a nuestro general Longa. Haré una pequeña y muy breve introducción a manera de currículum de nuestro general, para que si alguien no lo conozca muy de cerca, tenga una idea de toda la trayectoria de este prestigioso general del Ejército. Leonardo Longa López es general de división en situación de retiro. Él también es magíster en administración y magíster en planeamiento operacional y toma de decisiones. También es bachiller y licenciado en ciencias militares con mención en administración. Nuestro general es natural de la blanca ciudad de Arequipa, exalumno del Colegio Militar Francisco Bolognesi y el Colegio Internacional. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el año 1982, integrando la promoción Héroes de San Juan y Miraflores. El día de hoy nos hablará sobre nuestra realidad nacional, la lucha por el poder, la necesidad de un partido político nuevo y cuáles deberían ser estas condiciones especiales de este nuevo partido. Dejo con ustedes a Leonardo Longa López. Mi general, le cedo la posta. Gracias por la presentación, Jorge. Estimados asistentes, muy buenas noches. Bienvenidos. Me gustaría que durante la ponencia reflexionemos juntos sobre la realidad nacional y a su término tengamos respuestas a las preguntas siguientes. ¿Conozco verdaderamente la realidad nacional? ¿Es necesario apoyar la inscripción de un nuevo partido político? Y por último, ¿qué características especiales debería tener el nuevo partido político? Al hablar de la realidad nacional, asumo que todos los presentes tienen un conocimiento apropiado. Me limitaré a sincronizar las sapiencias para equilibrar las conclusiones a las que se puedan llegar. La triada que están viendo en la diapositiva representa y caracteriza la lucha del poder. Le voy a pedir que ubiquen el gobierno-estado, el pueblo-población y las amenazas-riesgos. Esta triada se complementa con nuestro potencial y poder nacional, debiendo adicionar convenientemente y en prioridad los países que tienen intereses en ese potencial y por esta razón se involucran directa o indirectamente en nuestros asuntos nacionales. Hecho que no deberíamos permitir. ¿Qué potencial tenemos? Creo que es de conocimiento de todos nosotros, pero voy a tratar de resumirlo. Tenemos cobre, oro, litio, pesca, madera, coca, una posición estratégica que muchos países quisieran tenerla, entre otro potencial. Este potencial debería ser convertido en poder que beneficie a todos los peruanos. Lamentablemente, su negociación es realizada por malos peruanos y está llena de corrupción. Ahora yo les pregunto, ¿qué países tienen el interés en nuestro potencial? Debemos tener claro este punto estratégico. Cuba, con el Gallo Zamora, que es un agente de inteligencia. China, con sus grandes empresas e inversiones
no solamente en Latinoamérica, sino en especial en el Perú. Venezuela, que financió la campaña a la presidencia de Ollantumala. México con AMLO, y lo hemos escuchado hablar y defender a Pedro Castillo. Bolivia con Evo, el que quiere unir uno con Bolivia. Colombia con Petro. Brasil con Odebrecht y Lula. Inglaterra con empresas británicas. Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, más conocido como TLC. Chile con inversiones económicas en el sector inmobiliario, comercio minorista y alimentación. A ver, reflexionemos en cuál es la forma con la cual pueden conseguir ventajas para obtener nuestro potencial en forma barata, rápida y fácil. Puede ser difícil de creer, pero es creando y fomentando crisis y caos en el Perú. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora yo quisiera que nos enfoquemos y analicemos el gobierno-estado, que lo tienen en la parte superior. Encontraremos que todos los poderes, tanto el ejecutivo, legislativo, judicial, incluido la fiscalía, así como los partidos políticos, están en la ilegalidad y también en la ilegitimidad. ¿Por qué manifiesto que se encuentran en la ilegalidad? Porque están en una corrupción comprobable. Basta ver, observar los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda. Observemos el Congreso. Observemos los partidos políticos. Para un ejemplo, Acción Popular con los niños. ¿Eso no es corrección o no es corrupción? ¿No es ilegalidad? El gobierno de Estado fomenta impunidad y no permiten que en nuestra sociedad exista una justicia verdadera, ya que este hecho les permite crear escenarios perfectos para no terminar en la cárcel. Recordemos a Odebrecht, el Club de la Construcción, los medios de comunicación, a Susana Villarán, a Ollanta, a Nadine, a PPK, a Vizcarra, y ahora último nada más, a Pedro Castillo y a Sada Goray, entre los más emblemáticos, ¿no? Y también he dicho que se encuentran en la ilegitimidad, ya que para hacer o para hacerse del poder, atomizan políticamente al pueblo en más de 20 partidos políticos. Y con este hecho, todos los partidos políticos no alcanzan el apoyo mayoritario, produciéndose siempre una segunda vuelta. Y esta vuelta trae sí o sí ilegitimidad. Y con la estratagema de escoger al menos malo o al más menor. Ahora veamos el Congreso. También ya ha aprendido a atomizarse. Siguen creando
más bancadas. Ahora vamos bajando al lado derecho y vamos a observar al pueblo, población. Y creo que es de conocimiento público y todos ustedes saben que tenemos un pueblo en sueños, que solo despierta en las elecciones para dar legalidad a los procesos electorales, mas no otorga, ni siquiera le preocupa la legitimidad política. También comprobamos que no le interesa la política y lo mantienen en condición de agobiado. Tenemos un pueblo agobiado con las crisis y caos económicos, sociales, políticos y jurídicos. Al pueblo le encanta estar en la posición de barrista y no de jugador. No le gusta jugar el partido. Es común escuchar: ¿quieres inscribir un partido? ¡Qué bien! ¡Te felicito! ¡Adelante! Y cuando les dices, unámonos, hagámoslos juntos, ¿cuál va a ser su respuesta? Disculpa, la política es cochina y no quiero ensuciarme. Soy un peruano de bien. Ese es el pueblo. ¿Quién les puede ser muy familiar las siguientes preguntas? ¿Cuál es tu ideología? Tengo primero que leer el ideario. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el líder? ¿Qué me ofrecen? Si me das 2 soles, te firmo la ficha. ¿Cuánto me pagas por cada afiliado? ¿O estoy mintiendo? ¿O soy muy severo? Ahora pasaremos al lado izquierdo inferior en cuanto a las amenazas y riesgos. Percibiremos que debemos incluir a la actual política peruana como una amenaza a la estabilidad y viabilidad de la nación y la patria. Asimismo, advertiremos que muchas amenazas ya son parte del Estado y nos están gobernando. Están en el Congreso, están ocupando puestos de confianza, se encuentran en los ministerios. Asimismo, es conveniente resaltar la falta de voluntad política y, más que todo, la falta de capacidad de los gobiernos de turno para enfrentarlas. Habiéndose detectado relaciones entre el gobierno y las amenazas, ya a nosotros no nos importa. Existen relaciones entre el gobierno y las amenazas, especialmente con el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la pesca ilegal, la tala ilegal de madera y el contrabando, entre otras, ¿no? Ya hemos analizado la triada de la lucha del poder. Ahora analicemos
las relaciones que existen en esta lucha del poder. Vamos a ver que existe una relación entre el gobierno y el pueblo. Y como dice ahí bien claro, y la razón nos dice que la relación debería ser fortalecida. La relación gobierno-estado y pueblo-población debería ser fortalecida. Sin embargo, ¿qué hace el gobierno y estado en su conjunto? Están destruyendo las instituciones. Existe una falta de justicia. Crean impunidad. Impunidad que cataliza la corrupción y trae como lógica consecuencia inseguridad nacional y también inseguridad ciudadana. Inseguridad que no nos permite el desarrollo, lo que aumenta los índices de pobreza, no solamente la pobreza económica, sino la pobreza social. Es decir, hacen todo lo contrario. Y lo más condenable es que lo hacen a sabiendas, que lo hacen por un interés personal o de camarillas o grupos. Ahora enfoquémonos en la relación pueblo-población y amenazas-riesgos. Esta relación debería ser cortada. El gobierno, el Estado debería cortar esta relación. Pero sin embargo, es igualmente contraria. Está favoreciendo y fomentando consciente y directamente la alianza población-amenaza, mediante el crecimiento económico y crecimiento social ilegal. La economía ilegal también es un gran problema en el Perú. Este hecho, en forma escondida, sigilosa, poco a poco, va destruyendo las bases éticas y morales de la nación y nos está conduciendo a la destrucción de la nación peruana. En un solo acto, están destruyendo la patria y la nación. Probablemente creando las condiciones apropiadas para dar paso a la creación de lo que el comunismo y el comunismo radical denomina la patria grande. Si los malos peruanos quieren la patria grande, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela y a Cuba? Sin embargo, en el Perú, nadie se manifiesta, nadie dice nada. Identidad Nacional también cree en la patria grande, pero cree que la patria grande debería ser un proyecto peruano. Un proyecto peruano para recuperar el Alto Perú, para recuperar parte de Ecuador, Colombia y Brasil que perdimos por decisiones imperdonables de malos peruanos y extranjeros que se sometieron o que intrometieron en nuestros intereses nacionales.
Si América Latina tiene que ser una patria grande, su creación, su formación, su organización debe ser liderada por el Perú. Seguimos avanzando y vamos a ver la relación amenazas, riesgos y gobierno-estado. También existe una relación. El gobierno debería enfrentar las amenazas y los riesgos con firmeza, decisión política y con inteligencia estratégica y decisión jurídica. Sin embargo, no se enfrentan. Se juntan gobierno, Estado y amenazas. Como ya hemos visto, para fomentar la falta de justicia, la impunidad, la corrupción. Además del financiamiento político en las campañas presidenciales, regionales y locales. En el lavado de activos, haciendo tratados bajo la mesa. Y lo que es peor, se juntan para crear caos y crisis política, social, económica y jurídicas. Ya hemos visto cómo está funcionando el poder, la lucha del poder en el Perú. Esa es nuestra realidad. Y voy a tratar de resumirla. Voy a tratar de caracterizar nuestra realidad apelando a Dante y a su Divina Comedia. El gobierno-estado y las amenazas riesgo crean en el país un infierno político. Sí, un infierno político que va avanzando sigilosamente en la destrucción de la nación y la patria. El pueblo, población, permanece cómodamente inmutable e indiferente en el purgatorio y sin tomar partido. Porque es un buen peruano, porque es un peruano de honor, que la política lo ensucia. Y como lógica consecuencia, no existe pues la luz para los peruanos. No tenemos una luz al final del túnel. Ante esta penosa y lamentable realidad, Identidad Nacional quiere convertirse en una respuesta de solución. Y quieren hacer, uniéndose al pueblo que se encuentra en el purgatorio, para convertirse en la luz. Luz que ilumine el camino y la estabilidad y viabilidad a la patria y la nación peruana. Queremos ingresar en la lucha del poder, es decir, ingresar a la política para enfrentarnos a esa política ilegal e ilegítima con una política legal y legítima. Esta política legal y legítima será apoyada, vigilada y percibida por el pueblo. Un requisito mínimo de éxito que será alcanzado si es que tú, sí, tú
decides apoyarnos, decides unirte a esta guerra política que estamos empezando, en defensa de la patria y de la nación. Quiero expresar públicamente que sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Y apelamos a la convicción, a la fe y a la razón. Por favor, les voy a pedir un esfuerzo abstracto para que en el triángulo que tienen al frente, en la diapositiva, coloquen la convicción sobre el gobierno-estado. Coloquen la fe sobre el pueblo-población. Y coloquen la razón sobre las amenazas-riesgo. Y una vez colocado, a ver si me podrían expresar a qué conclusión llegan. Estoy completamente seguro de que será la misma conclusión a la que les voy a expresar. Nosotros, Identidad Nacional, les expresamos que tenemos convicción. Tenemos convicción en lo que hacemos. Convicción para inscribir el partido. Convicción para fortalecerlo. Y más que todo, convicción para gobernar a favor de todos los peruanos. Identidad Nacional le pide, le solicita al pueblo población fe para que salga del purgatorio en el que se encuentra, fe para que dejen la indiferencia, mal que también nos está destruyendo, fe para que juntos construyamos la luz que engrandezca a los peruanos y los convierta en dueños de su propio futuro. Fe en que somos el inicio del cambio. Identidad Nacional le dice a las amenazas y riesgos que con la razón los enfrentaremos firme y decididamente. Con la razón, de ser necesario, y después de alcanzada una justicia verdadera, aplicaremos la pena de muerte. Que con la razón o con la fuerza traeremos paz, seguridad y desarrollo a los peruanos. Explicando que existen amenazas con las cuales no dialogaremos y menos conviviremos. Nuestras características especiales como partido político son la ética y la moral, los principios y los valores, la meritocracia, la democracia interna y como ideología propia el equilibrio político. El fin solo justifica medios lícitos
ilegales. Tendremos fundadores en cada región política. Las regiones serán manejadas como un movimiento político regional, el cual o los cuales responderán al Partido Nacional. Es decir, sentaremos las bases para una democracia fuerte y perfecta y que se convierta en un ejemplo latinoamericano. Sabemos y conocemos que el pueblo solo demanda dos cosas, nada más. Dos cosas, las cuales las hemos escuchado a lo largo y ancho del Perú. El pueblo grita, queremos paz y desarrollo. Y nosotros interpretamos esa demanda. Estratégicamente, tenemos que proporcionarle justicia verdadera, seguridad y desarrollo sostenido. Y cuando hablamos de desarrollo, nos referimos al desarrollo social y al desarrollo económico. Tácticamente, tenemos que promover el crecimiento social, crecimiento económico, salud, educación tecnológica, alimentación y más que todo, fortalecimiento de las instituciones. Operativamente, el pueblo necesita trabajo y seguridad ciudadana. El pueblo percibe como una amenaza real a la migración. La migración de venezolanos, de cubanos, de bolivianos, de argentinos, entre otras. Migración que el gobierno actual y los gobiernos anteriores no han sido capaces de registrar, regular ni controlar. Y vienen originando un incremento de la competencia laboral, incremento de la discriminación y un aumento de la xenofobia. Identidad Nacional se compromete a actuar firme y decididamente, trayendo el equilibrio estratégico positivo a favor de los peruanos, estableciendo políticas migratorias que vayan más allá del registro, regulación y control de migrantes, creando las condiciones que permitan una ventaja competitiva para nuestros compatriotas, los cuales son dueños de casa y tienen prioridad. Si nos enfocamos en la seguridad ciudadana, el pueblo considera también una amenaza a los migrantes. Si bien es cierto que las estadísticas confirman que no hay relación evidente entre la presencia de migrantes y los mayores índices de inseguridad ciudadana, sí está probado el aumento del miedo poblacional, la deslegitimización del Estado y de sus instituciones, así como el deterioro de la confianza y el crecimiento de la seguridad privada. También, como una solución a esta inseguridad, una solución inmediata a la inseguridad ciudadana, el pueblo pide el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Y los gobiernos anteriores y ahora el gobierno actual no responden. No dan explicación sobre este punto.
Identidad nacional no permitirá que delincuentes extranjeros pongan en riesgo la seguridad de nuestros compatriotas. Tenemos visionado la recomposición de la inteligencia estratégica nacional, la cual ha sido destruida por los diferentes gobiernos corruptos. La inteligencia nacional, en lugar de ser destruida, va a ser fortalecida con un Centro Nacional de Anticipación Estratégica. Además, implementará una fuerza intermedia para enfrentar esta inseguridad ciudadana, con la creación de una policía militar, que se convertirá en una fuerza élite para combatir las amenazas que no dejan desarrollar ni vivir libremente a los peruanos que lo único que quieren es trabajar. Con convicción, razón y fe, me permito manifestarles: somos el inicio del cambio. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta.